Hola, saludándolos con mucho gusto para presentarles este chaleco o bolero para niña entre 5 o 6 años. Se tejen con 23 vueltas. Es muy sencillo, rápido. Cualquier persona lo puede tejer. Les estoy dando las indicaciones cómo se puede tejer más grande o más pequeño. Este tejido se hace muy rápido, fácil. Voy a usar este hilo para mi tejido. Es hilo omega 100% algodón. Esta es la línea Sinfonía. Tiene 100 gramos, que son 3.52 onzas. Es el mismo hilo que utilicé para un vestido de niña. El gancho que voy a usar es el 4.5 milímetros. Empiezo mi tejido con 38 cadenas. El tejido es múltiplo de 3 más 2. Así de que tengo 36 cadenas, que es el múltiplo de 3 más 2 son 38. Vamos a empezar la primera vuelta. La primera vuelta tejemos 3 cadenas, un punto alto en la número 5, ahí tengo el punto alto, una cadena. Vamos a empezar a repetir desde este espacio una cadena, pasamos un punto sin tejer y tejemos 2 puntos altos, uno en cada espacio, uno en cada espacio, una cadena, pasamos un espacio sin tejer, 2 puntos altos, uno en cada espacio. Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la vuelta. Ahí está terminada la primera vuelta. Terminamos los 2 últimos puntos altos. Empezamos la segunda vuelta, 3 cadenas, y vamos a continuar a tejer lo mismo, un punto alto, una cadena de separación y los 2 puntos altos, una cadena, y así vamos a tejer 12 vueltas. Ya tenemos una, nos faltan 11 vueltas. Aquí terminé las 12 vueltas. Empezamos el tejido con 38 cadenas de base. Las cadenas que usted haga de base le va a aumentar 2 cadenas para hacer la bocamanga. Si tengo 38 de base, voy a tejer 40 cadenas. Aquí ya terminé las 40 cadenas. Vamos a tejer la misma vuelta, los 2 puntos altos. Vamos a tomar el lazo de la cadena. Ahí tenemos los 2 puntos altos, una cadena, y vamos a continuar así tejiendo la vuelta. Los mismos puntos. En total van a ser 13 vueltas con esta. Terminamos los 2 puntos altos y tejemos la cadena, las 40 cadenas hasta este espacio. Aquí terminé las 40 cadenas. Deslizo el punto en el punto alto que tenemos aquí. Vamos a empezar la vuelta 14. Tejemos 3 cadenas. Vamos a repetir lo mismo, los 2 puntos altos,
y una cadena de separación hasta terminar este espacio que tenemos aquí. Ok, estamos en la vuelta 14. Aquí empecé la vuelta, aquí llegué a la esquina. Vamos a continuar toda la cadena. Después de los 2 puntos altos, una cadena de separación, y vamos a continuar igual el tejido. Pasamos un espacio, 2 puntos altos, uno en cada espacio de cadena, una cadena, pasamos un espacio y repetimos los 2 puntos altos. Así vamos a tejer todo el espacio de cadena, todo este espacio, y seguimos con este espacio de cadena igual, los puntos altos, y deslizamos el punto en la tercera cadena y terminamos la vuelta 14. Aquí terminé la vuelta 14. Tenemos una cadena de espacio, tejí una cadena de espacio y deslizo el punto en la tercera cadena. Aquí también tenemos una cadena y una cadena. Vamos a empezar la vuelta número 15. Tejemos 4 cadenas. Un punto alto en el siguiente espacio, una cadena, un punto alto en el punto alto, una cadena y un punto alto en el siguiente punto alto. Así vamos a tejer toda la vuelta, la número 15. Una cadena de separación y un punto alto en cada punto alto. Aquí termino la vuelta número 15, deslicé el punto en la tercera cadena. Voy a empezar la vuelta número 16 con 4 cadenas, un punto alto en el punto alto, y empezamos a repetir toda la vuelta con 2 cadenas, un punto alto, una cadena y un punto alto. Empezamos a repetir desde este espacio 2 cadenas, 2 puntos altos y una cadena de separación, toda la vuelta, la número 16. Aquí terminé la vuelta número 16. Vamos a cerrarla con un punto deslizado en la tercera cadena. Aquí terminé la vuelta con 2 cadenas. Deslizamos el punto al espacio de cadena siguiente. Ahí estamos en el espacio de cadena, tejemos 4 cadenas para empezar la vuelta 17. 4 cadenas, un punto alto en el mismo espacio de cadena. Dos cadenas, un punto alto en el espacio de cadena, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas de separación, y así vamos a ir tejiendo. Pasamos el espacio de 2 cadenas. En el siguiente espacio de cadena
el punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, pasamos las 2 cadenas abajo. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta, la 17. Ok, aquí vamos a cerrar la vuelta 17. Tengo tejidas las últimas 2 cadenas y deslizo el punto en la tercera cadena. Y empezamos la vuelta 18. Vamos a deslizar el punto en el espacio de cadena. Ahí está deslizado. Empezamos la vuelta 18 con 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí ya cambia la vuelta, ya van 3 puntos altos en un solo espacio. Vamos a continuar con 2 cadenas y en cada espacio de cadena vamos a tejer los 3 puntos altos. Así vamos a repetir 2 cadenas. Así se va a ir tejiendo la vuelta 18, 3 puntos altos en el espacio de cadena con 2 cadenas de separación. Estoy cerrando la vuelta 18, tengo 2 cadenas y deslicé el punto en la tercera cadena. Voy a deslizar un punto para estar en el punto alto de en medio. Aquí empezamos la vuelta 19, 3 cadenas, 2 puntos altos en el mismo espacio, y tejemos 2 cadenas de separación en el punto alto de en medio. Tejemos los 3 puntos altos y 2 cadenas de separación. Así vamos a tejer toda la vuelta 19. Ok, aquí termino la vuelta número 19. Deslicé el punto en la tercera cadena y deslizo un punto más para estar en el siguiente punto alto, y ahí empezamos la vuelta 20. Vamos a tejer la 20 igual que la 19, la vamos a repetir, las 3 cadenas, los 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas de separación, y en el centro de los puntos altos de nuevo los 3 puntos altos, y así vamos a terminar la vuelta 20. Aquí termino la vuelta número 20, tejí las 2 cadenas y deslizo el punto en la tercera cadena, y vamos a continuar con la vuelta 21. Deslizamos un punto para estar en el siguiente punto alto, tejemos 3 cadenas, 4 puntos altos en el mismo espacio. En total tenemos 5 puntos altos contando las 3 cadenas. Vamos a continuar repitiendo una cadena y 5 puntos altos en el punto alto de en medio de los 3. Aquí tengo los 5 puntos altos, una cadena, y así vamos a repetir lo mismo en esta vuelta, la número 21. Aquí terminó la vuelta 21. Vamos a cerrarla con un punto deslizado en la tercera cadena. Deslizamos el punto
en el siguiente espacio y en el siguiente. Son 2 puntos más deslizados. Ahí estamos en el punto alto de en medio y vamos a repetir 3 cadenas, 4 puntos altos. Vamos a repetir la misma vuelta anterior. Aquí tengo los 5 puntos altos contando la cadena. Tejemos una cadena y vamos a continuar en el punto alto de en medio de los 5. Vamos a tejer los 5 puntos altos y así vamos a terminar la vuelta, la última vuelta de puntos altos, la número 22. Ok, estoy en la última vuelta de puntos altos, la número 22. Vamos a tejer la número 23 para darle la forma a la orilla, darle la terminación. Si lo van a tejer para una talla más grande, este espacio lo pueden hacer más grande. Aquí tenemos 3 vueltas de 3 puntos altos cada vuelta. Aquí tenemos de 5 puntos altos cada vuelta. Puede tejer una tercera vuelta con 5 puntos altos y agregar 3 vueltas más con 7 puntos altos, porque se están agregando 2 puntos altos en estos 2 vueltas. Así es de que sigue una de 5 y 3 de 7. Usted va a ir viendo el tejido, si con 6 puntos altos queda bien, según el grueso del hilo o estambre que vaya a tejer. Ahí está, esa es la idea para que lo puedan tejer más grande. Vamos a empezar la número 23, la última vuelta. Tengo una cadena, en el mismo espacio voy a tejer medio punto. Tenemos 1, 2, 3, estamos a la mitad del abanico. Cuando usted teja más puntos altos en el abanico, si lo va a hacer más grande, que el pico quede en la mitad del abanico. Tejemos 3 cadenas para el pico y voy a deslizar el punto solamente tomando 2 lazos del medio punto anterior y vamos a continuar con 1, 2 y el último medio punto en el espacio de cadena, 3 cadenas y hacemos el pico. También debe de quedar un pico en la mitad o en medio de los 2 abanicos. Ahí vamos a continuar con los 3 puntos, medios puntos, las 3 cadenas y vamos a seguir toda la vuelta y terminamos. Aquí ya estoy cerrando la última vuelta. Tengo los 3 medios puntos, 3 cadenas, deslizo el punto. Este es el último piquito que estamos ya para cerrar la vuelta y deslizo el punto en el primer medio punto y ahí ya corto el hilo y ya está terminada toda la orilla. Vamos a tejer una vuelta completa de medio punto en los 2 lados de la bocamanga. Ok, cuando estuvimos tejiendo este espacio de aquí fue un solo lado y ya se determinó el lado derecho del tejido. En este mismo lado vamos a empezar a tejer el medio punto para que quede también igual al lado derecho. Aquí anudé el hilo, aquí es donde iniciamos la cadena. Aquí voy a empezar a tomar la primera lazada, una cadena, podemos
poner el medio punto por debajo del punto alto. En este espacio no lo pasamos, vamos a tejer ahí un medio punto. Vamos a tejer 2 medios puntos en el espacio de cada punto alto. Aquí lo voy a pasar, no lo voy a tejer. 2 medios puntos según como veamos el espacio, que no quede muy reducido el medio punto. Voy a estar pasando uno y voy a estar tejiendo el siguiente. Este lo pasé este punto, aquí tejo 2. Este lo voy a tejer, no lo voy a pasar, y voy a ver si me queda bien el espacio y yo les digo. Así vamos a continuar con el medio punto en la boca manga, y en este espacio también igual vamos a tejer el medio punto toda la vuelta. Aquí estoy tejiendo el medio punto en este espacio. Ya terminé en los puntos altos. Estos están horizontales y estos están verticales, así es de que vamos a tejer cada punto en este espacio, el medio punto por debajo de la cadena. Es un espacio de cadena que tenemos aquí, y los 2 medios puntos en cada lacito. Ahí está el segundo, y así vamos a terminar todo el espacio que tenemos. Y tejemos el otro lado igual. Ahí está terminado la boca manga, el medio punto, los 2 lados. Ya tenemos la orilla también terminada. Aquí en este chaleco se llevó 100 gramos. Ahí se estaría formando. Este es lo de abajo. Aquí es donde iniciamos la cadena, la primer cadena, para empezar la primera vuelta. En este espacio, esta es la cadena. La vamos a poner para la parte de abajo en la cintura. Ahí está el cuello. Ok, aquí le puse un botón en este espacio de la unión de los 2 abanicos. Ahí lo puse el botón. Usted le puede poner cualquier clase de botón que pueda abrochar en el punto sin hacerle ojal. Ahí está el cuello. Esta forma tiene. Ahí está la parte de abajo. Está precioso. Ahí está la parte de atrás de la espalda. Ahí está esta cosa bella, preciosa que está. Aquí lo tienen. Espero que le guste. Déjalo en cualquier color, cualquier tamaño. Siempre les menciono lo mismo, pero es muy fácil, es muy práctico. Ahí lo tiene. Gracias. Saludos a todos. No se les olvide comentar, compartir el video, suscribirse a mi canal, darle like si le gusta mi video, y los espero el próximo. Gracias, un abrazo.